Siguiendo la estructura del culto, oramos a Él en la intercesión, le cantamos alabanzas, le pusimos en sus manos a los niños, a los adolescentes, y ahora queremos que Dios nos hable. El culto es un diálogo, que Dios nos hable y que el pastor solamente sea un instrumento en manos de Dios. Oramos. Te agradecemos, Padre, porque llegamos a esta parte del culto en donde nuestro corazón desea que tú hables. Nuestro corazón desea escuchar tu palabra. ¿Qué enseñanza tienes hoy para nosotros? ¿Qué invitación tienes hoy para nosotros? Y que el pastor solamente sea un instrumento en tus manos para llevar este mensaje, y que mis hermanos, cuando salgan de aquí, compartan este mensaje con sus familiares, con sus personas conocidas. Gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hace una semana exactamente teníamos la oportunidad de celebrar nuestro aniversario como iglesia. Y hacíamos el recuento de la historia de 128 años de presencia en Coyoacán, desde que se abrió aquella capilla con los estudiantes del seminario presbiteriano en 1898, decíamos en la antigua villa de Coyoacán. Por ahí hay una imagen de finales también del siglo de 1800, principios de 1900, en donde se alcanza a ver el río Churubusco, y era un río. Hoy ya estamos a una cuadra y es carros y carros y carros. Hay imágenes de cómo era aquel entonces, la villa de Coyoacán. Y desde ese día, hermanos, hasta el día de hoy, muchas personas, líderes de la iglesia y muchas cosas han pasado aquí en Coyoacán. Y muchas cosas también han pasado en el interior de la iglesia Getsemaní. Pero podemos tener la certeza de que todo lo que ha acontecido, tanto lo que podemos considerar como bueno, muchas cosas buenas han pasado, como también aquello que consideraríamos problemático, difícil, malo, todo ha estado en un plan perfecto de Dios para usted y para mí. Porque toda esa historia permite que usted, hermana, hermano, esté hoy sentado aquí, escuchando la palabra del Señor en un templo en Coyoacán. Y gracias a Dios, hermanos, porque en algún momento de su vida usted escuchó una palabra de salvación. Y eso, hermanos, no ha sido algo nuevo. No es algo que inició nada más hace 128 años. Eso, hermanos, ha sido la historia de la iglesia desde que inició en aquella iglesia primitiva. Llamamos iglesia primitiva cuando Jesús sube al cielo y queda ahora los apóstoles y los discípulos encargados de predicar las buenas noticias. Y en esta mañana, hermanos, los invito a que recordemos lo que acontecía en aquella iglesia primitiva, que vean, tiene repercusiones hasta 1898, que se abre la capilla. Y lo que aconteció en aquella iglesia primitiva tiene repercusiones hasta 2026 en su vida. Y Lucas, dice el escritor Lucas, después de haber investigado de manera diligente, con mucha atención, todo lo que había acontecido alrededor del Señor Jesucristo y los días posteriores a que subió al cielo, empieza a escribir el libro de Hechos, donde quedan establecidos los hechos principalmente del Espíritu Santo. Hay quienes sugieren, se debería mejor llamar Hechos del Espíritu Santo ese libro, aunque le llamamos Hechos de los Apóstoles, porque de los apóstoles habla poquito. Básicamente Pedro es el personaje central al principio y después pasa a Pablo. Y en este libro de los Hechos, hermanos, llegamos a un momento en el capítulo 7. Los invito a que lo tengan abierto. Capítulo 7.
Acontecimientos que son importantes para la iglesia primitiva y que tienen repercusiones en la iglesia de hoy. ¿Qué pasaba en Hechos capítulo 7? Si ustedes se fijan, es un capítulo largo, pero el subtítulo que muchas de nuestras Biblias tiene dice defensa y muerte de Esteban. Hermanos, lo que está aconteciendo es que Esteban, un diácono llamado por Dios, ahora lleno del Espíritu Santo, empieza a dar un discurso. Sí, el pastor de repente se alarga mucho. Pues también Esteban, vean cuánto se alargó en ese discurso, todo el capítulo 7. Pero si ustedes revisan ese discurso, hermanos, se van a dar cuenta que es un discurso muy fuerte, porque lanza directamente críticas al sistema de las autoridades religiosas de su tiempo. Y ese no sería nada el problema. El problema es que ahí estaban las autoridades religiosas de su tiempo. Es decir, Esteban les dijo sus cosas de frente. Ustedes están haciendo esto y eso está mal. Ustedes están en el error. Están llevando a las personas a errores. Vean simplemente el verso 51 al 53 de ese discurso, de Hechos 7. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vean, directo. Los está acusando. Ustedes mataron al justo. Ustedes mataron a los profetas. Ustedes no están dejando trabajar al Espíritu Santo. Este mensaje, hermanos, ¿qué generó en esas autoridades que estaban escuchando? Vean versículo 54 en adelante. Imaginen la escena. Oyendo estas cosas, dice, se enfurecían en sus corazones. ¿Qué más dice que hacían, hermanos? Crujían los dientes contra él. ¡Ay, nos está! Eso nos pasa a veces cuando manejamos, ¿no? Y se nos atraviesa una motocicleta o un transporte público. ¡Ay! Nos prendemos y nos enojamos y nos ponemos rojos. Se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él, y vean lo que sigue pasando. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Pero por qué está viendo estas cosas? Que nos vea a nosotros, estamos enojados con Él, que vea nuestro enojo, nuestro coraje, y resulta que está viendo a su Dios, a su Cristo. ¡Ay! Más enojo pudo haber generado. Y dijo en el verso 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Ya, cállate, ya no te queremos escuchar, estamos hartos de ti, de tu mensaje, ya, cállate la boca. Y dice, arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad. ¿Qué hicieron, hermano? Híjole, he puesto este ejemplo en algún momento, algunos me habrán escuchado. De niño quise probar si un canicazo dolía. La aventé arriba, puse mi cabeza y sí duele. Qué bueno que fue canica chiquita, no fue bombocha. Lo apedrearon, así ha de haber sentido. Si a mí me dolió con una caniquita, imagínense esa escena. Arremetieron a una contra él,
Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él lo único que podía ya hacer en ese momento, invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, vean todavía lo que hace Esteban, hermanos, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué escena tan espeluznante. A partir de ese día, hermanos, ese enojo que tienen las autoridades contra esa nueva religión que está surgiendo y que está diciendo que un Cristo resucitó y que subió al cielo y que nosotros estamos haciendo las cosas mal y que nos está atacando nuestra autoridad religiosa, a partir de ese día todas estas personas empiezan a ser perseguidos, a todos los que creen en Cristo. Y en esa primera instancia, hermanos, son personas judías que sí creyeron que Jesús era el Mesías. No todos los judíos creyeron. Entre ellos estas autoridades, estos sacerdotes, pues no, Jesús no era nadie. Pero empieza a haber ciertos judíos que sí creen en que Jesús, al que acaban de matar y que dicen que resucitó, era el Mesías. A ese grupo de personas, entre ellos Esteban, por ejemplo, se les empieza a reconocer como personas cristianas. Pero las autoridades judías que estaban en contra de este pequeño grupo que empezaba a formarse, empiezan entonces con una feroz persecución que terminan los judíos cristianos. Ese poquitito grupo, chiquito tal vez, terminan dejando su ciudad. Fue tan violenta la persecución, hermanos, que tuvieron que huir con sus familias. Tuvieron que dispersarse. Imagínense, les llegó el rumor. ¿Supiste lo que le hicieron a Esteban? Eso te va a pasar a ti. Aquellos que apoyen a este nuevo grupo, eso es lo que les espera. Imagínense como padre de familia, responsable de nuestros hijos. Entonces las familias, hermanos, empiezan a dispersarse, a irse de la ciudad de Jerusalén porque tienen ya temor. Y es en ese contexto que empieza el capítulo 8. Véanlo, por favor, versículos 1 al 3. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo en esos primeros años de la iglesia cristiana? Saulo consentía en su muerte. Recuerden que Saulo después se va a convertir en Pablo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Con la debida distancia, hermanos, creo que hemos sido testigos en algunos videos de cómo entra el ICE allá en Estados Unidos a arrebatar a personas, a familias, arrastrándolos. ¿Podríamos imaginarnos algo así? Arrastraban a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Tremendo lo que está ocurriendo, hermanos. Pero la primera enseñanza en esta tarde que quisiera dejar en sus corazones de cada uno de ustedes, hermanos, es que aunque la iglesia esté enfrentando este tipo de momentos que pareciera generan miedo, generan terror, generan pánico en las personas, aunque la iglesia esté viviendo momentos de persecución, momentos de peligro, nunca debe olvidar, hermano, que todo forma parte del plan perfecto de Dios
para extender el Evangelio. Esto que parece tan negativo, resulta que va a tener consecuencias hasta el día de hoy, porque el Evangelio de Jesucristo llegó a 2026 a su casa, a pesar de esta persecución. En el pasaje que acabamos de leer, hermanos, vemos cómo los miembros de la iglesia son los que se van, son los que se mueven. Si ustedes se fijaron en la lectura, ¿qué pasó con los apóstoles? Ellos se quedaron ahí en Jerusalén. Los que salieron de la ciudad fueron los nuevos creyentes en Jesucristo. Los que se salieron de la ciudad fueron esparcidos, como ocurre con las semillas que lleva un sembrador. No fue azaroso. El sembrador no llega y avienta donde sea las semillas. Lleva una estructura de dónde va a poner sus semillas. Pasa lo mismo con nuestro Dios. Cada una de estas familias, cada una de estas personas que tienen que ser dispersadas de Jerusalén porque ya el ambiente está muy hostil, porque tienen que resguardarse, ahora van a ser esparcidos como semillas que lleva un sembrador para crecer en un nuevo lugar. Vean el versículo el 4, 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Cómo? ¿No que estaban en un momento feo, de peligro? ¿Y qué iban haciendo, hermanos? Anunciando el Evangelio. No huyeron a escondidas. Huyeron diciendo lo que son. Somos creyentes en Jesucristo. Dios usa ese tipo de momentos tan difíciles, tan peligrosos, tan llenos de terror a veces. ¿Para qué? Para que el Evangelio se esparza. Para que el Evangelio llegue a más personas. De hecho, es bastante significativo, hermanos, que el Evangelio está saliendo de Jerusalén. Los cristianos, hermanos, ¿qué pudieron haber hecho? Pues se pudieron haber quedado ahí en Jerusalén, ¿no? Calladitos. Cierras tu puerta, que nadie se entere que somos cristianos. ¿O qué más pudo haber pasado, hermanos? Pues sí, me salgo. Pero cuando llega al pueblo, ¿eres cristiano? No. Yo soy judío, mira, shalom. Sé decir shalom. Te quedas calladito, escondes tu identidad. Y pensaba, a veces pasa en algunas iglesias actuales. Ni siquiera saben que este templo es cristiano. No digas que aquí se adora a Dios. No abras tus puertas de par en par, no. Calladitos. Pero hermanos, Dios lo que pide es, vayan por el mundo. Lleven el Evangelio a todas personas. Y de hecho en las palabras finales de Jesucristo, antes de subir al cielo, les dice, lleven el Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa persecución que es problemática, que es difícil, que es triste, termina generando que la iglesia crezca, que la iglesia se esparza, que el Evangelio, las buenas noticias, se esparza. Y ni siquiera fue por los apóstoles. Ellos sí se quedaron en Jerusalén. ¿Quién fue el que esparció, hermanos? La iglesia. Pastor, es que usted es el que debe ir a predicar. Pues para eso está la escuela de misioneras, ¿no, Noemí? Pues que las hermanas de misioneras, pues a eso estudiaron, eso, que vayan. No, hermanos, todos debemos salir. Todos debemos salir
a predicar el Evangelio. Aún en tiempos difíciles, Dios está en control y permite que el Evangelio de Cristo se esparza. Desde Coyoacán, vean, analizamos un poquito nuestra iglesia. El Evangelio de Jesucristo en 2026, a pesar de los problemas que ha vivido la iglesia Getsemaní, ha salido desde Coyoacán hasta Iztapalapa, hasta Iztacalco, gente que viene de Tláhuac, gente que viene de Xochimilco, gente que viene de Milpalta, gente que viene de Benito Juárez, gente que viene de la alcaldía Cuauhtémoc, gente que nos sigue, está Ana Lilia conectada desde Veracruz, desde Puebla. Aún en medio de las situaciones difíciles, el Evangelio de Jesucristo se esparce. ¿Quién lo debe esparcir? Nosotros, toda la iglesia. Segunda enseñanza, hermanos, verso número 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Este versículo, hermanos, nos muestra varias cosas que debemos llevar en nuestro corazón. Por ejemplo, Felipe es un diácono. No es un apóstol, no es un anciano de iglesia, es un diácono. Pero parte de su trabajo que realiza como creyente en Jesucristo es llevar el Evangelio de Cristo a donde Dios mande. Otra cosa que nos muestra este versículo es que el lugar al que fue enviado este personaje, este Felipe, no era un lugar sencillo, Ay, no, pues mándame a predicar el Evangelio, no sé, a la escuela de misioneras o al seminario, pues ahí son cristianos todos, ¿no? Es más fácil. No, hermanos. Es llevado a predicar a lugares que no son sencillos de predicar. Debemos recordar, por ejemplo, que en la historia de aquella época no había buenas relaciones entre los samaritanos y los judíos. No se querían. En verdad se veían y ¡ay! Imagínense ahora que fue el partido con los argentinos y que yo era el único que le iba a Argentina y todos, ¡ay! No, ¿cómo Argentina? ¿No? Los samaritanos no querían a los judíos. Oye, un judío, no, ni me hables de ellos, no, son feos. Y le decías a un judío, oye, los samaritanos, no, ni se me acerquen, son personas muy feas. Esa era la relación que había entre los samaritanos y los judíos. Y ahora imagínense que un judío como Felipe va llegando a vivir ahí entre los samaritanos. ¿Qué ambiente le toca vivir a este personaje? Llega a una ciudad donde resulta que no los quieren y por una enemistad de siglos, de muchos años. Ese es el ambiente hostil a donde llega Felipe. Pero dice el escritor sagrado, aún en este ambiente hostil a donde llegó, Felipe, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo, predica el Evangelio de Cristo. Se cumple y podemos ver en este versículo ese cumplimiento de recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso se cumple en Felipe porque dice lleno del Espíritu Santo. Y entonces Felipe recibe ese poder y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¡Ay, Felipe está en Samaria! Le tocó irse a vivir ahí y hasta lo último de la tierra. Así que en ese ambiente Felipe empieza a usar ese poder. Pero hermanos, debe quedar claro, no es un poder basado en su propia fuerza. No es un poder basado en que, ¡ay, qué bueno es hablando! No es un poder basado en que soy muy alto, soy muy fuerte, soy poderoso, o tengo una gran preparación académica. No, hermanos.
es un poder basado en el Evangelio de Cristo. Felipe no llega a Samaria a dar enseñanzas filosóficas, que estaban muy de moda en esa época. Acaba de pasar hace poco toda la cuestión helénica de los grandes filósofos griegos. No, Felipe no llega a exponer: soy un gran político, yo sé hablar aquí con todos ustedes y les traigo un mensaje de que la derecha, la izquierda, no. ¿Qué es el poder que tiene Felipe? Predicar a Cristo. Ese es su poder. El discurso de Felipe está basado en el mensaje central de toda la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que enseñaba Felipe entre los samaritanos? Creo que es un mensaje que muchos de nosotros conocemos de memoria. Y que cuando de repente, pastor, ¿qué voy a decir cuando vaya a predicar? No te preocupes, solito sale. Mira, dile a las personas, como probablemente dijo Felipe: miren, samaritanos, creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. El mensaje del Evangelio de Cristo incluye enseñar que creemos en Cristo, su único Hijo, y que es Señor nuestro. El Evangelio que debemos llevar, el Evangelio de Cristo, incluye decir que creemos que fue concebido del Espíritu Santo, que nació de la Virgen María para cumplir las Escrituras. Y sí, que fue una obra milagrosa la que aconteció allá en Belén. Debemos decirle a la gente, hermanos, que estuvo aquí en la tierra, que vivió como nosotros, que lloró, que comió, que caminó, que durmió. Eso le tenemos que decir a las personas. Jesucristo se hizo hombre. Dios se hizo hombre y dejó sus enseñanzas. ¿Qué tenemos que enseñar en ese Evangelio de Cristo? Pues sus parábolas. Pastores, que no me las sé, están los videos en YouTube. Repase las parábolas. El Sermón del Monte, hay predicaciones sobre el Sermón del Monte que ya compartimos. Las 7 palabras en la cruz, hay sermones. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo? ¿Qué es lo que Jesucristo dijo? Eso debe llevar el mensaje de Jesucristo. También le debe decir a la gente que Jesús hizo milagros. Sí, milagros que los apóstoles vieron y atestiguaron y que pueden dar fe que fueron ciertos. El evangelio que dio Felipe en aquella ciudad de Samaria, donde era mal recibido, incluyó que le digas: creo que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y que por ese poder, ¿qué pasó con Cristo? Fue crucificado, muerto y sepultado. Es decir, les vas a decir, murió. Y les vas a decir a las personas: sí, murió y estuvo en el lugar de los muertos. Estuvo bien muerto. Por eso dice, descendió a los infiernos. A eso se refiere esa parte. Que estuvo en el lugar de los muertos Jesucristo. ¿Qué más vas a decir allá en aquella ciudad de Samaria cuando llegues? O en un ambiente que tal vez no te quieran. Les vas a decir: al tercer día resucitó de entre los muertos. Tomó un cuerpo glorificado. Varias personas lo vieron. No fue una imaginación. Lo tocaron, platicaron con él, caminaron con él y lo vieron cómo subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Eso vas a ir a decir, hermano. Eso es predicar el Evangelio de Cristo. Pero también les vas a llevar, hermano, ese mensaje en el que le vas a decir: desde donde vendrá el fin del mundo, ¿a qué?
a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a venir como juez. Y estamos esperando esa segunda venida. Cuando Él regrese, los muertos van a resucitar. Si yo estoy muerto, voy a resucitar. Si yo estoy vivo, voy a estar con Él directamente. Pero aquellas personas que creyeron en Jesucristo como su Salvador, como el Mesías, van a ser colocadas a un lado y van a ir a su reino. Aquellas personas que no creyeron en Jesucristo como su Salvador, van a ser colocadas al otro lado y van a ser llevadas a donde es el llanto, el crujir de dientes. Ese es el evangelio de Jesucristo que hay que llevar. Felipe, dice el escritor, predicó a Cristo, pero Dios mismo es el que le dio el poder para dejar esa constancia que él iba de parte de Dios. El puro poder de la palabra era suficiente. Pero ¿qué hizo Dios con Felipe? Y con algunos apóstoles, entre ellos también con Pablo en esos momentos apostólicos. Resulta que también le dio otro poder. Dice versos 6 y 7, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. El mensaje de Felipe no iba solo en el puro discurso, iba acompañado de muestras de poder. Enseñanza para la iglesia Getsemaní, hermanos. Predica el evangelio, predica a Cristo. Si tienes dudas de qué predicar a Cristo, sigue el credo de los apóstoles, ahí dice qué es lo que tienes que predicar acerca de Cristo. Pero sal de esas 4 paredes, y aun cuando estés en entornos que son difíciles, predica a Cristo. Y claro, Dios te va a dar poder. Pastor, entonces voy a poder sacar demonios. Pastor, voy a poder curar paralíticos y dar sanidad. Hermanos, nosotros lo que creemos es que ya no es necesario esas demostraciones de poder. Pablo, Felipe, otros apóstoles en su momento requirieron para validar su mensaje. ¿Por qué? Porque no había Biblia. Todavía no estaba la Biblia escrita. Hoy no necesitamos de esas muestras. Vamos, yo con tu poder decreto, declaro. No. La pura palabra es suficiente para mostrar la autoridad que tienes, el poder que tienes para predicar a Cristo. Pastor, entonces no voy a mostrar nada maravilloso. O sea, sería bonito, ¿no? Quiero mostrar algo así maravilloso. Sí, ¿qué crees? Muestra tu vida. Muestra lo que Dios ha hecho contigo en tu vida. Muestra los cambios, las transformaciones que ha ocurrido en tu vida. Pastor, es que yo tenía este problema de vicios y hoy estoy luchando con él. Pastor, es que yo tenía este problema del mal lenguaje y hoy estoy luchando con él. Pastor, es que yo tenía problemas porque sí robaba en mi negocio y ahora ya no lo hago. Pastor, es que yo no venía a la iglesia los domingos y hoy la gente se sorprende que no salgo de aquí. Vamos a esperar un minutito. Esas muestras de poder, hermano, es tu vida. Dile a las personas que ha hecho Dios en tu vida. Tercera y última enseñanza de este pasaje. Dios es quien permitió que este evento difícil, como es la persecución de la iglesia, problemas de vivir en Coyoacán.
Para los que están en la transmisión, está aquí pasando un músico ambulante y bastante fuerte la tambora. Paso a una última enseñanza. Dios es quien permite que a estos eventos difíciles, como es la persecución de la iglesia, la expulsión de la ciudad de Jerusalén, termina convirtiéndose en una bendición. Porque ahora lo que permite es que el evangelio salga de Jerusalén y vaya a otras regiones del mundo. Y permite que aún en regiones hostiles, como es vivir entre los samaritanos como judío, el evangelio de Cristo se predique. Y que ese evangelio predicado sea acompañado con pruebas del poder de Dios. En el caso de Felipe, sacando demonios y sanando. En el caso de nosotros, con lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero ahora pensemos, hermanos, en las personas que escucharon a Felipe. Vean versículo 6, Hechos 8, versículo 6. Y la gente, unánime, ¿qué hacía, hermanos? Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y vean, oyendo y viendo las señales que hacía. Vemos que lo primero que hacía Felipe, hermanos, era predicar. Porque usa el escritor sagrado primero, escuchando. Por lo tanto, lo primero que hacían las personas era oír. Oían y después veían. Esa fue la parte que utilizó, la estrategia que utilizó Felipe del uso del poder que Dios le dio. La gente se reunía y todas esas personas, dice, escuchaban con interés lo que Felipe les enseñaba. No sé, hermanos, si les ha pasado en su trabajo, en la oficina, en la escuela, en el negocio, que empieza usted a platicar y de repente llega alguien y se junta ahí. Pues está interesante lo que está diciendo. No es que ande de metiche, pero me pareció importante lo que dices. O ¿tú qué opinas sobre esto? La gente escucha. Si bien probablemente no toda la gente que escuchaba a Felipe ahí en Samaria recibió en su corazón esta enseñanza, los que sí recibieron esta enseñanza en su corazón eran impactadas por el Evangelio de Jesucristo. Aquel creyente que escuchó el Evangelio de Cristo a través de Felipe, ¿qué pasó con él? Muy seguramente llegó a su casa a contar lo que había ocurrido en su corazón. ¿Qué crees, hijo? ¿Qué crees, papá? Iba pasando y me encontré con un señor que se llama Felipe y empezó él a hablar de un Cristo y entonces me dio pruebas de que efectivamente Cristo es el Mesías. Allá en Jerusalén lo crucificaron, pero resucitó. ¿Qué crees, papá? Yo creo que ese Jesucristo es el Mesías y que murió por mí. ¿Qué crees, esposa? Creo que Él murió por mí en mi lugar. La gente ahí en Samaria llegó a sus casas, muy seguramente, a platicar con alegría lo que acababa de escuchar del Evangelio de Jesucristo. Llegó tal vez a su trabajo y a platicar con sus compañeros. ¿No les pasa, hermanos? ¿Qué hicieron el fin de semana? Y ya hay quien cuenta, yo me fui al museo, estuvo padrísimo, no conocía el museo y ya. Okay. Y cuando te preguntan a ti, yo fui a la iglesia. Yo fui a la iglesia. ¿Y qué crees que escuché? Escuché esto y aquello y canté y oré y hablé con Dios. Y conviví con mis hermanos y estuve en el aniversario y mis hijos se fueron a su clase y seguramente llegaban con toda persona que se les acercara y los invitabas. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas a escuchar a Felipe? Sigue por aquí en la ciudad, pues ya no vive allá en Jerusalén, te vino aquí a la ciudad, vamos a escucharlo, ven, te acompaño,
Vamos a ver qué más nos dice. No solamente vamos a ver los milagros que hace, no es un espectáculo circense, sino es el Evangelio de Jesucristo. Vamos a escuchar el mensaje que está en la voz de Felipe. El resultado, hermanos, para las personas que escucharon, y dice, ¿no? Unánimes, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué pasó en Samaria? Versículo 8. Léanlo ustedes, por favor. ¿Qué dice? Qué bonito. Había gran gozo en aquella ciudad. El cristianismo, hermanos, impacta a las personas. El cristianismo impacta a las ciudades. Llena de gozo a toda la ciudad, porque ahora hay una nueva esperanza. El cristianismo te permite ver ahora una nueva forma de ver la vida, de enfrentar los problemas. Todos tenemos problemas, ¿eh? El pastor tiene problemas, ¿sí? Y los que han entrado a la reunión de oración me han escuchado. Híjole, esto me dolió. Recibir esta noticia. ¿Duda de Dios? No pongo en nada de duda a Dios, pero me dolió recibir esta noticia. Pero lo enfrentamos de manera diferente porque confío en Dios, confío en la voluntad de Dios. Confío que aún en medio de las dificultades hay un plan de Dios para nosotros como familia, hay un plan de Dios para nosotros como hijos de Él. Hay esperanza, hay esa nueva forma de ver la vida, hay una nueva forma de comportarnos ante el mundo, ya que ahora no busco yo agradar a los hombres. Recuerdo que ese era uno de mis grandes problemas que llegué a tener en una de las escuelas que trabajaba. Luchaba, me esforzaba por presentar buen trabajo a mi director, directora, para ser un buen maestro, un buen docente. Buscaba agradar a los hombres y ellos nunca quedaban contentos. Oye, nunca he llegado tarde, ¿eh? No, pero llegas 10 minutos antes de tu clase y para ser buen maestro tienes que llegar 30 minutos antes. Oye, salgo de otra escuela, vengo corriendo. Sí, pero no es suficiente. Nunca estaban contentos. Hasta que entendí, es que no voy a agradar a los hombres. ¿A quién voy a agradar, hermanos? A Dios. Si voy a llegar a la escuela y no voy a llegar 10 minutos antes, es porque amo a Dios y porque quiero demostrar el amor de Dios en mi vida. Todo lo que haga en tu oficina, en su trabajo, hermano, hermana, en lo que hagas en tu escuela, es porque quieres hacer la voluntad de Dios. Esa es la nueva forma que tiene el cristiano de comportarse. Ya no es agradar a los seres humanos, es agradar a Dios. Voy a tratar a mi pareja como Cristo trata a la iglesia. La voy a cuidar como cosa de la cual es muy apreciada. Así lo establece la Escritura. ¿Cómo que le voy a gritar? ¿Cómo que le voy a insultar? ¿Cómo? No, la voy a tratar lo mejor que pueda. Y lo mismo ella a él, porque así es la relación del cristianismo en el matrimonio. Voy a llevarme con mis amigos, con mis compañeros de una manera fraterna. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero también les voy a predicar esta nueva forma de vivir la vida, porque quiero agradar a Dios. La llegada del cristianismo a México, hermanos, la llegada del cristianismo a Coyoacán impacta de la misma manera. La gente debe saber que en Allende 139, en la alcaldía de Coyoacán, hay un mensaje de Dios para los coyoacanenses, pero también hay un mensaje de Dios para todas las personas que vienen de otras alcaldías. La gente de toda la ciudad debe saber que los días domingos hay lugares donde se adora a Dios, donde puedes acudir con la iglesia y cantarle a Dios, puedes orar con Dios, puedes hablar con Él. Son lugares abiertos.
Hay lugares que llamamos templos donde la gente se reúne a platicar acerca de Dios, a estudiar la Escritura, a estudiar lo que quiere Dios de nosotros. La ciudad, hermanos, Coyoacán, debe saber que en esos lugares hay testimonios de cuán grandes cosas ha hecho Dios en la vida de cada una de las personas que se reúnen en estos templos. La consecuencia de todo eso, la ciudad se va a llenar de gozo. Así como lo vimos en los días de los partidos, la ciudad va a ser llena de gozo. De igual manera, cuando pensamos en nuestra casa, sea que toda nuestra familia sea creyente, o sea que solamente tú eres la persona creyente en Jesucristo, lo que va a ocurrir es que cuando llegas a tu casa, te ven diferente. ¿Por qué tan contenta? ¿Por qué tan contento? ¿Dónde anduviste? En el templo. Sí, estuve en el templo, estuve adorando a Dios, estuve cantando, estuve compartiendo con mis hermanos, repartí papelitos para las oraciones, ayudé a fulanito, toqué. Qué contento, hermanos. En algún momento, también tu familia, si no es creyente, se va a sentar contigo y te va a preguntar, ¿y qué haces ahí? Prédicale el Evangelio, como lo hizo Felipe. Cuéntale todas las cosas que ha hecho Dios en tu vida. Cuéntale las cosas que están en proceso de cambio. Cuéntale cómo donde usted se congrega hay otras personas que también pasan su propio proceso. Cuénteles que se reúne con hermanas y hermanos, porque creen en el mismo Dios. La presencia de Cristo en su vida generará gozo en aquella familia, porque aun cuando hay momentos difíciles, usted lo va a abordar con confianza y con esperanza de que Dios está en pleno control de todo lo que ocurre. Concluyo, hermanos. Damos gracias a Dios en esta tarde porque usted y yo tenemos libertad para escuchar y predicar el Evangelio de Cristo. Porque aún en medio de problemas, de situaciones difíciles, la iglesia primitiva en medio de persecución que se dio después de la muerte de Esteban, momentos dolorosos como ese, momentos dolorosos de nuestra iglesia, momentos dolorosos de nuestra vida, Dios usa todos esos momentos para bendecir a la iglesia y para hacer que crezca. Porque así es como el Evangelio llegó a su vida. Y la invitación es: predique el Evangelio de Cristo. No se canse de predicarlo. Y esto lo va a llenar de alegría a usted. Y va a impactar y va a generar gozo a su alrededor. E incluso a la ciudad donde usted vive.